Bajo los opulentos salones del Vaticano, los rumores de rituales antiguos, textos prohibidos y leyendas perturbadoras retumban a través del tiempo. Estás a punto de descubrir 20 de los secretos más escalofriantes que el Vaticano ha intentado mantener ocultos. Y algunos son mucho más oscuros de lo que te imaginas. La escalera de Bramante no es cualquier escalera, es un símbolo de poder, secretismo y genialidad arquitectónica que todavía hoy despierta curiosidad. Construida en el año 1505 por Donato Bramante. Esta rampa en espiral estaba muy adelantada a su tiempo. No estamos hablando de unas escaleras comunes y corrientes. Esta tiene un diseño de doble hélice, como un sacacorchos de piedra gigante que se extiende casi 6 metros de diámetro. Permitía que la gente y los animales de carga subieran y bajaran sin cruzarse jamás. Ese es un nivel de precisión en el diseño que es casi difícil de creer para el siglo XVI. Pero aquí viene lo raro. No puedes visitarla. Los turistas suelen ver una versión más nueva construida en la década de 1930. Pero la escalera original de Bramante está escondida en las profundidades del Vaticano y prohibida para el público en general. Solo un grupo selecto de investigadores y dignatarios tienen permiso para entrar. Entonces, ¿a qué se debe tanto secreto? Algunos creen que la escalera no era solo un pasadizo funcional. Era una ruta controlada hacia las áreas más sagradas y privadas del Palacio Apostólico. ¿Por qué crees que una obra de ingeniería tan impresionante se mantiene oculta al público? ¿Qué secretos podría estar guardando? Comenta y platica conmigo. Escondido en las profundidades de la colección del Vaticano. Algunos creen que el Mandylion es un lienzo antiguo que lleva el rostro de Jesús. Sin embargo, según la leyenda, no fue pintado, dibujado ni elaborado por nadie. Así es, supuestamente. Esta imagen apareció de milagro, como si hubiera sido impresa directamente del rostro de Cristo sobre la tela. La historia se remonta al siglo I, el rey Abgar de Edesa. En la actual Turquía, estaba gravemente enfermo. Envió una carta pidiéndole a Jesús que lo sanara, según la tradición. Jesús respondió y se secó el rostro con un paño, o envió una imagen a través de un mensajero. Cuando llegó a Edesa, el rey se recuperó y la reliquia fue escondida para su protección. Adelantamos el reloj unos cuantos siglos. Y esta reliquia desaparece y reaparece a lo largo de la historia. Algunos dicen que fue trasladada a Constantinopla, luego llevada en secreto a Roma, donde el Vaticano podría haberla mantenido bajo llave desde entonces. Nunca se ha confirmado oficialmente si el Mandylion sigue intacto o si es la misma reliquia conectada con el más conocido sudario de Turín. ¿Podría el Vaticano estar salvaguardando una de las reliquias más antiguas de la historia cristiana? ¿O es solo un poderoso símbolo moldeado por la fe y transmitido a través del tiempo? Se dice que el Mandylion de Edesa contiene el rostro milagroso de Jesús en una tela. Escondida en el Vaticano, ¿podría esta antigua reliquia ser más que un símbolo de fe? Pero si el misterio del Mandylion es profundo, ¿qué hay de los secretos susurrados en las sombras del Santo Grial? El Santo Grial, que se dice es la copa que recogió la sangre de Cristo, es uno de los mayores misterios de la historia, a lo largo de los años. Ha habido rumores de que el Vaticano podría estar guardando algo más que textos sagrados. Algunos creen que posee manuscritos antiguos o mapas codificados que podrían llevar directamente a la ubicación del Grial. No a la vista, por supuesto, sino escondidos en los archivos secretos o incluso enterrados en los jardines del Vaticano, un área estrictamente prohibida para el público en general.
Pero eso es solo el comienzo. Hay teorías que vinculan al Vaticano con grupos secretos como los Caballeros Templarios y el Priorato de Sion. Órdenes que durante mucho tiempo se rumora que han protegido el Grial a lo largo de los siglos. Si esas conexiones son ciertas, entonces el Vaticano no solo estaría salvaguardando pistas, podría ser parte de un esfuerzo de siglos para mantener el Grial oculto del mundo. Algunos investigadores sugieren que la Iglesia ya encontró el Grial, posiblemente hace siglos, pero decidió mantenerlo en secreto para preservar su poder, tanto simbólico como espiritual. Antes de continuar, tengo una petición especial de 10 segundos para todos los que me escuchan. Si pueden ayudarme de alguna manera, por favor, denle clic a la campanita de notificaciones y suscríbanse. Ayuda muchísimo a este canal. Y si lo hacen, haré todo lo posible para que este programa sea aún mejor para ustedes. Este suena a pura ciencia ficción, excepto que está envuelto en túnicas, secretos y pasillos del Vaticano. Se llama el Cronovisor y, según la leyenda, el padre Pellegrino Ernetti, un monje benedictino de la década de 1950, afirmó haber ayudado a inventar esta máquina para ver a través del tiempo. Él aseguraba que podía ver, no viajar, a eventos del pasado e incluso del futuro, como una televisión cósmica sintonizada con la línea de tiempo de la historia. Ernetti dijo que vio la antigua Roma en tiempo real, incluida la crucifixión de Jesús. Afirmó haber construido el dispositivo con la ayuda de científicos de alto nivel, incluido Enrico Fermi. Pero luego las cosas se ponen raras, una vez que sus afirmaciones llamaron la atención. Toda la evidencia desapareció, no hay fotos ni planos. Y desde el Vaticano, un silencio total. Algunos creen que el cronovisor fue confiscado y escondido en los archivos más restringidos del Vaticano. La idea es que si el dispositivo funcionaba, desafiaría la doctrina religiosa, el poder global y la verdad histórica, convirtiéndose en la herramienta definitiva para el descubrimiento y el control. Por supuesto, los escépticos descartan la historia como un mito por falta de pruebas. Pero otros argumentan que el repentino silencio y la falta de evidencia apuntan a un encubrimiento. La mayoría de los visitantes no se dan cuenta de una pequeña habitación oculta en las profundidades de los museos vaticanos, llamada el Gabinete de las Máscaras, escondido detrás del Museo Pío Clementino. Se requiere un permiso especial para entrar. Esta galería compacta alberga un mosaico de la villa del emperador Adriano y máscaras teatrales de mármol que han intrigado a historiadores y amantes del arte durante años. Estas máscaras podrían simbolizar más que el teatro romano, podrían estar relacionadas con rituales, mitología o grupos secretos. El nombre sugiere un lugar para objetos raros e inusuales. Algo común en la época del Renacimiento, con su acceso restringido y su misterioso propósito. El Gabinete de las Máscaras sigue siendo uno de los secretos más curiosos del Vaticano. El velo de la Verónica es una reliquia famosa pero misteriosa del Vaticano. La tradición cuenta que Santa Verónica usó este paño para limpiar el rostro de Jesús camino a la crucifixión, y su imagen quedó milagrosamente impresa en él. El Vaticano afirma conservar el velo original, mostrándolo solo en raras ocasiones. Pero otras iglesias también afirman tenerlo. Esto plantea preguntas sobre cuántos velos existen y cuál, si es que alguno, es auténtico. El velo en la Basílica de San Pedro está descolorido y generalmente se ve desde la distancia. Algunos expertos ven la historia como simbólica,
mientras que otros vinculan el velo con el sudario de Turín, de cualquier manera. El velo de la Verónica sigue siendo uno de los misterios más inquietantes del Vaticano. El misterio del Vaticano no está escondido en piedra, sino que apunta a las estrellas. Involucra al llamado telescopio Lucifer, que no es un dispositivo de culto secreto, sino parte de una colaboración con el Observatorio Internacional del Monte Graham en Arizona. Aunque el Vaticano no es dueño del telescopio, financia la investigación en el cercano Telescopio de Tecnología Avanzada del Vaticano. Algunos creen que la Iglesia está estudiando silenciosamente la posibilidad de vida extraterrestre, impulsado por la proximidad del telescopio a Lucifer, un instrumento para observar galaxias distantes y luz infrarroja. Lucifer es el acrónimo en inglés de Large Binocular Telescope, Near Infrared Utility, with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research, que en español sería algo así como utilidad de infrarrojo cercano, con cámara, y unidad de campo integral para investigación extragaláctica del Gran Telescopio Binocular. A pesar de su nombre, no está relacionado con el diablo. Esta conexión ha despertado la curiosidad sobre los verdaderos objetivos del Vaticano en la exploración espacial. ¿Se está preparando la Iglesia para el descubrimiento de vida extraterrestre o simplemente está avanzando en la ciencia? Como lo hizo en la época de Galileo, la búsqueda de respuestas del Vaticano entre las estrellas es real. Y la próxima gran revelación podría venir del cosmos, no de debajo de la Basílica de San Pedro. Según la leyenda y los rumores entre los eruditos religiosos, el Vaticano podría poseer pergaminos o cartas escritas en arameo, el idioma que hablaba Jesús. No se trata de relatos del Evangelio escritos por otros. Serían sus propias palabras, de su puño y letra. Si es que existen. Ahora bien, oficialmente, la Iglesia nunca ha confirmado la existencia de tales textos. Pero algunos descubrimientos han reavivado la especulación. En el año 2024, investigadores en Alemania descifraron lo que podría ser uno de los registros más antiguos de la infancia de Jesús, lo que sugiere que podría haber material aún más antiguo por ahí. ¿Podría el Vaticano tener ya algo incluso más antiguo y mucho más directo? La teoría es la siguiente. Los primeros seguidores podrían haber preservado estos escritos. Y a medida que el cristianismo crecía, fueron absorbidos silenciosamente por los vastos archivos del Vaticano, ocultos para su protección o quizás para mantener el control, si se descubriera aunque sea un solo documento auténtico de Jesús. Provocaría un terremoto en la teología, la historia y los sistemas de creencias globales. Debajo de la Basílica de San Pedro, los arqueólogos han encontrado antiguos templos paganos de más de 2000 años de antigüedad. Antes de la basílica, la zona era una necrópolis romana con tumbas, santuarios y templos dedicados a dioses como Mitra y Cibeles. Una misteriosa basílica subterránea cercana tiene paredes cubiertas de símbolos de antiguos grupos religiosos, con grabados e imágenes diferentes a las enseñanzas cristianas. La iglesia primitiva pudo haber construido su monumento aquí, para transformar o incorporar creencias más antiguas. Este sitio muestra una mezcla de fes que una vez compartieron el terreno. Cavando más profundo se revelan altares romanos, espacios rituales e inscripciones más antiguas que el cristianismo. El Vaticano aparece como una transición espiritual, reemplazando creencias anteriores con una nueva fe. Algunas prácticas antiguas podrían seguir existiendo, ocultas bajo el mármol y el oro de la Iglesia. La Galería de los Bustos. En los museos vaticanos,
presenta cientos de rostros antiguos de mármol, en su mayoría sin etiqueta, ubicada en el Museo Pío Clementino. Estas esculturas representan a emperadores romanos, filósofos y guerreros. Pero sus historias siguen siendo desconocidas. Esta falta de identificación crea un misterio. ¿Por qué se dejan estas figuras en el anonimato? Algunos bustos parecen familiares, mientras que otros tienen una mirada intensa o parecen inusualmente bien conservados para su edad. Una teoría sugiere que algunos podrían ser máscaras mortuorias, moldes hechos de los rostros en el momento de la muerte, lo que le daría a la galería una poderosa importancia histórica. El Vaticano podría mantener esta colección sin nombre, porque algunos rostros podrían pertenecer a personas cuyas identidades son inciertas o no se enfatizan en la historia oficial. Uno de los artefactos más singulares vinculados a la historia de la Iglesia es el Códice Gigas, a veces llamado la Biblia del Diablo. Este gran manuscrito medieval, de casi 1 metro de alto y con un peso de más de 75 kilos, contiene la Biblia latina completa junto con textos médicos, rituales de exorcismo y una ilustración de una figura del diablo. Aunque actualmente se encuentra en Suecia, el códice ha estado conectado durante mucho tiempo con leyendas de la Iglesia. Y algunos rumores sugieren que el Vaticano lo ha estudiado en privado, según cuentos medievales. Un monje que rompió sus votos escribió el libro en una sola noche con la ayuda del diablo, pero los historiadores consideran esto una leyenda. Todo el manuscrito está escrito con la misma caligrafía y tinta, lo que sugiere que fue creado durante un largo período en lugar de una noche. La ilustración del diablo muestra una figura con cuernos rodeada de edificios que se asemejan a iglesias medievales. Algunos eruditos interpretan la imagen como una advertencia contra el mal o como un mensaje codificado dentro de un texto religioso. ¿Qué secreto del Vaticano te sorprendió más? Deja tus ideas abajo. ¿Crees que esconden más cosas bajo esos pisos antiguos? El Museo Chiaramonti. En los museos vaticanos es una larga galería de casi 300 metros de longitud, que alberga más de 1000 esculturas antiguas, muchas de ellas incompletas. La colección incluye torsos sin cabeza, bustos sin rostro y esculturas a las que les faltan extremidades. Exhibidas en silencio, muchas piezas datan de la antigua Roma y Grecia, pero carecen de nombres, contexto o registros. A pesar de esto, el Vaticano las ha conservado, lo que sugiere que podrían tener una importancia histórica. Algunos eruditos ven el museo como algo más que una exhibición, representando civilizaciones perdidas, creencias pasadas y posiblemente historias ocultas de antes del auge del cristianismo en Roma. Algunas estatuas parecen inusualmente bien conservadas en comparación con otras. La disposición de las esculturas es inusual. Están agrupadas por expresión rostros enojados, en una sección, tristes en otra y aterrorizados agrupados. Esto puede sugerir un tema organizativo intencional, aunque su significado sigue sin estar claro. Algunas de las obras de arte más icónicas del Vaticano podrían contener más que solo habilidad artística. Podrían incluir mensajes sutiles. Dentro de la Capilla Sixtina, donde Miguel Ángel pintó el famoso techo, algunos expertos sugieren que incluyó símbolos ocultos junto a las historias bíblicas. Por ejemplo, en la creación de Adán, la forma que rodea a Dios se asemeja a un cerebro humano, posiblemente reflejando el interés de Miguel Ángel en la anatomía y una conexión entre la divinidad y el intelecto humano. Se cree que la Escuela de Atenas de Rafael, aunque celebra la filosofía con figuras como Platón y Aristóteles,
también mezcla ideas cristianas y paganas, insinuando influencias complejas en el arte del Renacimiento. Estas observaciones provienen de historiadores, artistas y neurocientíficos que encuentran nuevos detalles en gestos y estructuras. Si Miguel Ángel y Rafael pretendían cuestionar a la Iglesia o mostrar su genio artístico, queda a la interpretación, más allá del arte renacentista. El Vaticano contiene símbolos que no se alinean directamente con las narrativas cristianas. Obeliscos egipcios antiguos se alzan en la plaza de San Pedro. Dioses paganos aparecen en las fachadas de las iglesias y se encuentran símbolos astrológicos en espacios sagrados. El Vaticano puede verse como un rompecabezas con capas interconectadas de historia y creencias. Algunas teorías proponen que estos símbolos podrían haber sido utilizados por grupos dentro de la Iglesia para comunicarse discretamente, transmitiendo ideas que difieren de las enseñanzas cristianas dominantes. Estas siguen siendo hipótesis exploradas en estudios académicos y artísticos. Bajo los pisos de mármol de la Basílica de San Pedro se encuentra la Necrópolis Vaticana, un área subterránea, a unos 10 metros de profundidad, en gran parte inaccesible para la mayoría de los visitantes. Algunos creen que es el lugar de descanso final de San Pedro y los primeros mártires cristianos, aunque la prueba definitiva sigue siendo incierta. En la década de 1940, el Papa Pío XII autorizó excavaciones arqueológicas que descubrieron hileras de tumbas antiguas, grafitis paleocristianos en una pared roja y un nicho que se cree que contiene huesos posiblemente vinculados a Pedro. El acceso al sitio es muy restringido y los detalles de los hallazgos son limitados. Los académicos tienen opiniones diferentes. Algunos apoyan la identificación de la tumba, mientras que otros consideran que la evidencia no es concluyente. Por ejemplo, los huesos se encontraron cerca, en lugar de directamente debajo del altar, y la datación por radiocarbono los sitúa en el siglo I. Pero no los atribuye de manera concluyente. El acceso restringido puede reflejar la importancia histórica y religiosa del sitio, en lugar de un ocultamiento. Los informes de excavación describen objetos como monedas, joyas y artefactos personales enterrados con los muertos. Además, se encontraron objetos como amuletos paganos, artículos rituales e inscripciones en lenguas precristianas, lo que ilustra el complejo panorama religioso durante el desarrollo temprano del cristianismo en Roma. Algunos investigadores sugieren que la Necrópolis Vaticana ofrece una visión de las diversas creencias presentes durante los inicios del cristianismo, incluidas las fes rivales y los textos suprimidos. Si es así, el sitio representa un importante registro histórico de la transición religiosa, en lugar de ser únicamente la tumba de un santo. La Ciudad del Vaticano alberga una vasta biblioteca conocida como los Archivos Apostólicos Vaticanos, que contienen más de 85 kilómetros de estanterías. Estos archivos guardan más de 12 siglos de registros históricos, muchos de los cuales son altamente restringidos. Entre los documentos se encuentran registros sobre el juicio a los caballeros templarios, comunicaciones de la Iglesia durante la Segunda Guerra Mundial y varios textos antiguos. El acceso está limitado a académicos seleccionados, que pueden solicitar archivos específicos bajo condiciones estrictas sin Internet, sin navegación casual y sin fotografías, aunque algunos especulan sobre lo que podría permanecer oculto, como documentos relacionados con descubrimientos científicos tempranos, milagros o eventos históricos. Estas ideas siguen sin probarse. El Vaticano afirma que los archivos preservan documentos históricos importantes y restringe el acceso para proteger y conservar estos materiales frágiles. Los archivos también contienen cartas y correspondencia oficial entre papas y líderes mundiales
durante momentos históricos significativos. Los investigadores continúan estudiándolos para comprender mejor el papel de la Iglesia en la historia mundial. Suscríbete ahora para unirte a nuestro viaje a través de las historias no contadas del Vaticano. No querrás perderte la próxima revelación. Ahora pasaremos a un tema diferente: las finanzas. Mientras que las personas a menudo pueden detallar su situación financiera, entender las finanzas del Vaticano es más complejo. Como una ciudad-estado soberana con una población de aproximadamente 1,000 personas, el Vaticano opera su propia economía. El Vaticano genera ingresos e invierte a nivel mundial, incluso en empresas privadas. También recibe donaciones de los creyentes. Sin embargo, las operaciones financieras del Vaticano han sido históricamente menos transparentes de lo que algunos podrían esperar. El Banco Vaticano, oficialmente, el Instituto para las Obras de Religión, ha estado involucrado en varias controversias financieras a lo largo de las décadas. Por ejemplo, en la década de los 80, el banco fue vinculado al colapso del Banco Ambrosiano, que involucró pérdidas multimillonarias, y la muerte sospechosa del banquero Roberto Calvi, encontrado bajo el puente de Blackfriars en Londres. Estos eventos han sido objeto de extensas investigaciones e informes, más allá de la banca. El Vaticano posee una importante cartera de bienes raíces en todo el mundo, incluyendo propiedades en grandes ciudades como Londres, París y Nueva York. Las estimaciones de su riqueza total varían, y algunos la sitúan en miles de millones de dólares. Gran parte de esta se mantiene a través de empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales e inversiones no reveladas públicamente en su totalidad. Históricamente, la Iglesia ha recaudado donaciones de los creyentes, incluso de aquellos en circunstancias menos afortunadas. Algunos críticos señalan que los fondos se han invertido en industrias como la fabricación de armas y productos farmacéuticos, lo que ha planteado dudas sobre la alineación con las enseñanzas morales de la Iglesia. Los libros perdidos de la Biblia y los libros olvidados del Edén son colecciones de textos traducidos que afirman incluir escritos excluidos de la versión actual de la Santa Biblia. Estos textos a menudo se discuten como escrituras alternativas o apócrifas. Dado el papel central del Vaticano en la historia de la Iglesia Católica, es posible que dichos textos se conserven en sus archivos para investigación o referencia histórica. Si bien la importancia de estos escritos a menudo se debate, es razonable suponer que tienen el valor suficiente como para ser guardados con fines académicos. El Vaticano valora la ciencia, especialmente la astronomía, porque comprender los cuerpos celestes ayuda a interpretar con precisión los eventos bíblicos. Para apoyar esto, construyeron el Observatorio Vaticano, permitiendo el acceso a muchos científicos. Con el tiempo, se han establecido múltiples observatorios, incluido uno fuera del Vaticano. Algunos investigadores piensan que el observatorio también está monitoreando en secreto el espacio en busca de señales de vida extraterrestre, preparándose para cómo tal contacto podría afectar las creencias religiosas. Recientemente, los astrónomos del Vaticano dijeron que descubrir extraterrestres no entraría en conflicto con la enseñanza católica y que incluso podrían bautizarlos si se lo pidieran. El Vaticano colabora con observatorios de todo el mundo, incluido el controvertido telescopio Lucifer en Arizona, lo que sugiere una búsqueda enfocada en el espacio. Algunas teorías de conspiración afirman que la Iglesia ya ha contactado a extraterrestres y utiliza los observatorios para comunicarse con ellos. También hay afirmaciones de que el Observatorio Vaticano monitorea la Tierra misma, rastreando actividades políticas o militares e individuos vistos como amenazas.
El Arca de la Alianza es uno de los artefactos religiosos más famosos de la historia, que según la Biblia, era un contenedor sagrado asociado con la presencia de Dios. Algunas teorías de conspiración afirman que el Vaticano podría poseer el arca dentro de sus muros, pero no hay evidencia verificada que respalde esto, según algunas historias especulativas. El arca fue escondida antes de la conquista babilónica, y luego pasó por grupos como los Caballeros Templarios, que tenían vínculos históricos con el Vaticano. Estas teorías sugieren que los tesoros de los templarios, posiblemente incluyendo el arca, fueron absorbidos por la Iglesia después de la disolución de la orden en el siglo XIV, aunque tales afirmaciones siguen sin probarse. Algunos han señalado características arquitectónicas dentro del Vaticano que supuestamente coinciden con las descripciones bíblicas de los espacios diseñados para albergar el arca, junto con informes anecdóticos de fenómenos inusuales en estas áreas. Pero estos siguen sin ser verificados, y son especulativos. El Vaticano no ha confirmado ni negado tales afirmaciones. Y cualquier silencio sobre el tema no debe tomarse como prueba. La idea de que el Vaticano posee el arca simboliza su autoridad espiritual en algunas teorías. Pero esto sigue siendo una cuestión de especulación en lugar de un hecho. El incidente de Vatilix fue una controversia significativa que afectó la reputación y el liderazgo del Vaticano. Implicó la filtración de muchos documentos internos durante un periodo de conflicto dentro del Vaticano. Los papeles filtrados revelaron presuntos casos de corrupción, incluyendo informes de que algunas personas pagaron por reuniones privadas con el Papa. Estas revelaciones provocaron una fuerte reacción pública y llamamientos a una mayor transparencia. Más allá de los asuntos financieros, los documentos expusieron luchas de poder internas entre funcionarios de la Iglesia, incluyendo acusaciones de chantaje y conflictos políticos entre cardenales. Las filtraciones también sacaron a la luz el manejo de los escándalos de abuso sexual por parte del Vaticano, mostrando que algunos funcionarios de la Iglesia habían reubicado a sacerdotes acusados entre parroquias en intentos de manejar la situación. El impacto financiero de estos encubrimientos fue significativo, involucrando donaciones de católicos de todo el mundo. También se informaron irregularidades financieras, con acusaciones de que el Banco Vaticano estaba involucrado en lavado de dinero, vinculado a varios grupos criminales. Sin embargo, estas afirmaciones han sido objeto de investigación y siguen siendo complejas. Hubo sugerencias en el material filtrado de que algunos funcionarios del Vaticano podrían haber sido comprometidos por entidades externas, pero los detalles completos y el alcance de estos siguen sin estar claros. Paolo Gabriele, quien filtró los documentos, fue arrestado y procesado. Algunos creen que otros dentro del Vaticano también pudieron haber estado involucrados, aunque esto no se ha confirmado. Eso es todo desde el reino del Vaticano y las cosas extrañas, oscuras y muy misteriosas que supuestamente residen dentro de sus muros. ¿Cuál de estas cosas sientes que es una parte muy real de la historia del Vaticano? ¿Y cuáles crees que están un poco tergiversadas debido a la percepción que el público tiene del lugar? Quizás conozcas otro secreto oscuro del Vaticano que se nos pasó. Asegúrate de contármelo todo en la sección de comentarios de abajo. Gracias por acompañarme. Y recuerda suscribirte para más inmersiones profundas en los misterios que dan forma a nuestro mundo. Hasta la próxima. Sigan cuestionándolo todo. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.